Bien, en la última clase estuvimos trabajando siempre con la parte de la seguridad. Creo que lo último que vimos fue la creación de roles y luego la creación de un usuario para asignarle dichos roles y posteriormente pues probar si esos roles realmente funcionaban. Como vimos, la cuestión de administrar usuarios es una parte muy puede tornarse muy compleja dependiendo de las necesidades que tengamos para nuestras aplicaciones. Siempre hay que recordar que al momento de crear, en ese caso, nuestros permisos para los usuarios, hay que considerar el principio del privilegio mínimo. O sea, tenemos que otorgar los privilegios mínimos que debe de tener cada usuario para realizar las tareas que le correspondan. No es simple y sencillamente crear un usuario como tal y empezar a trabajar y darle las credenciales y empezar a trabajar, porque podemos cometer errores de otorgarle permisos que realmente no necesita y que es muy probable que el usuario como tal o el programador que use esos permisos ni siquiera los utilice, sino que los aproveche un tercero. El tercero pueda obtener esas credenciales y darse cuenta que tiene ciertos privilegios sobre los cuales puede realizar ciertas operaciones. Entonces sí es importante tomar en cuenta qué permisos específicos yo debo de otorgar. Ya vieron que en el caso de MongoDB la manera de hacerlo es creando los respectivos o utilizando los roles que ya existen. Si estos no cumplen con los requerimientos necesarios, entonces creamos nuestros roles personalizados en base a privilegios que se le asignan o acciones que se le asignan a los recursos que tenemos dentro de MongoDB. Tenemos que especificar cuáles son nuestros recursos, básicamente son las conexiones, las bases de datos e incluso la parte de los clusters, y luego las acciones que podemos ejecutar sobre ellos, y en base a eso creamos nuestros respectivos roles. Y así cada usuario puede tener restricciones específicas. Quiero enseñarles un detalle adicional, con esto vamos a terminar la parte de la seguridad, y es la parte de la conexión remota. Y tienen una IP asignada por la red interna. ¿Cuál es la IP que tienen? Pónganle un IP adres, porque la mía tiene IP. Por ejemplo, mi máquina tiene la 172.19.1.57. Tiene que estar en el rango de la 172.19. En ese rango. Okay. Entonces, vean, vamos a hacer algo que es algo también muy peligroso de las cosas que vamos a realizar. Actualmente, MongoDB, tal cual está configurado, el acceso que tiene es nada más local, de manera predeterminada. Aunque los usuarios nosotros no le hemos configurado y no le hemos especificado desde dónde es posible recibir conexiones, actualmente la conexión que maneja MongoDB nada más es a nivel local. Significa que para que yo pueda entrar a mi base de datos obligatoriamente tengo que estar conectado al servidor. En ese caso, nosotros nos conectamos por SSH, por el protocolo de SSH, directamente al servidor, y es como que si estuviéramos físicamente en él. O sea, las operaciones que hacemos acá se ejecutan directamente en el lado del servidor. Pero esa es la manera en cómo nosotros hacemos el proceso de conexión. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en algún punto dado es necesario que ciertas aplicaciones o ciertos usuarios tengan que conectarse directamente a MongoSH, pero de manera remota? Vamos a habilitar ese proceso, pero es importante considerar que ese proceso de habilitarlo es como que lo expongamos al público. Si esta, por ejemplo, es una aplicación que se encuentra en un servidor público y exponemos, en este caso nuestro IP, significa que cualquiera, en cualquier parte del mundo, podría empezar a hacer ataques a nuestro servidor para detectar, por ejemplo, alguna vulnerabilidad o alguna contraseña débil y probablemente entrar a nuestro servicio. Entonces, sí debemos de realizar un proceso como tal. ¿Cómo vamos a hacer para configurar esa parte? ¿Se acuerdan que dentro de etc, ahí hay un archivo que se llama mongo.com, que es el que estuvimos trabajando en las clases anteriores para habilitar la parte de la seguridad? Ahí se acuerdan que le pusimos un parámetro que nos permitía, en este caso, hacer el proceso de configuración para la seguridad. Esto es lo que teníamos en la clase anterior. Por aquí encontrábamos o colocamos en ese caso
el acceso para que pudiéramos tener la parte de la seguridad. Pero si observamos en esta parte superior, aquí están las configuraciones de la red. Y originalmente dice que el puerto predeterminado que utiliza para hacer el proceso de configuración es el 27006, el 27017. ¿Es bueno cambiar ese puerto? Sí, ¿verdad? Porque es el puerto de configuración predeterminada. Y nosotros podríamos poner un puerto diferente para que si algún atacante intentara, por ejemplo, buscar en alguna manera los puertos disponibles y encuentra el puerto 27017 abierto, pues no se qué mundo, sino que pueda hacer otro diferente. Aunque esa es una parte mínima de la seguridad. Un hacker, no importa el puerto que configuremos, siempre lo va a decir. Entonces siempre va a saber qué servicio corre ahí. Hay unas utilidades, no sé si han escuchado de Nmap, ¿lo utilizaron alguna vez? Nmap es una utilidad muy potente. Ustedes con Nmap, por ejemplo, pueden hacer descubrimiento de puertos y entre ellos saber el servicio que se está ejecutando en el puerto, no importa si es el puerto predeterminado. Lógicamente, si es el puerto predeterminado es más fácil determinarlo, pero si no, siempre lo vamos a ver. Pero una manera de protegerlo es así. Ahora, la otra parte es el BIN IP, que les dice desde dónde estas pueden recibir, pueden recibir peticiones. Y ahí tenemos que la única que puede recibir es la 127.0.0.1. ¿Puede ser recibe? No, la local. Es una IP local, significa de que este puerto no puede recibir peticiones del exterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Si queremos configurar, por ejemplo, para que reciba peticiones de la red en la que nosotros nos encontramos, podríamos configurarlo así, o podríamos configurarlo como 172.19.1.0, por ejemplo. Y ahí recibiríamos peticiones de todas las máquinas que se encuentran en esa red. ¿Okay? Si quisiéramos que recibiera de todas las redes que tengan 172, entonces podríamos ponerle punto 0.0.0.0. Y eso haría que recibiera peticiones de cualquier red que se encuentre o que inicie con el 172. Digamos que ahí protegemos un poco porque solamente estaríamos utilizando la red interna. Y si queremos que de cualquier lado o de cualquier IP reciba peticiones, pues le ponemos 0.0.0.0 y ese servicio se encuentra abierto. Significa que cualquiera, desde cualquier parte, podría entrar a nuestro servidor. Bien, con eso lo guardamos. Con control O, enter, con control X. Y pues lógicamente para que funcione debemos de reiniciar el servicio. Le ponemos un sudo, systemctl, restart, mongodb. Le damos enter. Con eso reiniciamos el servicio. Si no dio error la configuración que nosotros hicimos, entonces ahora le podemos poner status. Y si esa aparece todavía activo es porque realmente la configuración que realizamos no tuvo inconveniente. Ahora, ¿cómo hacemos para conectarnos a las máquinas remotas? Por ejemplo, inténtense conectar a mi computadora, la IP de mi computadora o la de su compañero, la que quieran. En el caso de la de mi computadora decíamos que era la 172.19.1.57. Entonces lo que haríamos sería siempre ponerle mongo sh. La diferencia es que vamos a utilizar el parámetro --host para decirle hacia dónde nos vamos a configurar o a dónde nos vamos a conectar. En ese caso sería a la 172.19.1.57. Ese sería mi host. El puerto le puede especificar --port y sería siempre el 20.000. Era el 27.017. Ese sería el puerto. Y luego el resto, pues es igual. Le vamos a poner --, el parámetro que era authentication
database, authentication database, database, siempre sería en este caso admin, el -u, que sería en este caso el usuario, católica se llamaba así, ahora, y el -p, que en este caso sería católica. Está pensando. Bien, si al caso no les conecta, déjenme ver. ¿Desconectó? Sí, ahorita les digo por qué. Si al caso no les conecta, es porque, si se dan cuenta, en el caso de Ubuntu tiene un elemento adicional que es un firewall. O sea, adicional a la protección que tiene de manera interna, él pues, tiene habilitado un firewall. Entonces, ese firewall, por ejemplo, en mi caso, tiene habilitados nada más el puerto 22, el puerto de Apache, que sería el puerto 80, el pin 9, que ese no me acuerdo el puerto, pero es del DNS, y la versión los otros puertos para la versión V6. Entonces tenemos que habilitar ese puerto. Para habilitar el puerto, lo que tenemos que hacer es ponerle sudo ufw allow y el puerto que sería el 27017 diagonal TCP. Con eso habilitamos el puerto. Incluso con ese comando podríamos empezar a filtrar un poco el tráfico que pueda llegar a nuestro servidor. Y le damos enter. Y si ahora revisamos el status, ahí está el 27017 abierto. Intenten ahora conectarse. Está el firewall estimativo. Póngale sudo ufw. Creo que no tiene abierto el puerto 2. Póngale sudo ufw. Sí, ya está. ¿Pudieron entrar? Sí, ¿verdad? Entonces ya estamos conectados. O sea, ustedes están conectados a mi máquina virtual. Ya no están trabajando sobre su propia máquina, sino que ahora están conectados de manera remota. Pero para que eso suceda, para que yo pueda hacer la conexión, debo de habilitar primero la parte de la conexión en el caso del archivo de configuración de Mongo, y además de eso, pues debo de habilitar el puerto. Si al caso ustedes utilizan este comando, el ufw status, y les dice que no está activado, es porque el servicio está deshabilitado. Tienen que habilitarlo con enable, con eso lo habilitan, y además de eso tienen que
permitir también el acceso al puerto 22. Si no, no van a poder entrar. Con eso habilitan su computadora. Prueben ahora intentar conectar a la máquina de sus compañeros. Préstense al IP. Ah, no, sí, tiene que tener esa con la 172. También el adaptador de Me va a pagar el cero. Sí, en las prácticas de Linux. En SSH pagar eso. Apagar la computadora. Mira, nosotros vimos en una presentación, era una competencia entre un hacker que defendía y otro que atacaba. Uno tenía un Windows normal y el otro tenía sus herramientas de ataque. Entonces, el que estaba defendiendo tenía que buscar todas las formas de proteger esa máquina, bloquear puertas y hacer todo lo que sea. Y el otro tenía el tipo o sea, tenía que buscar las vulnerabilidades para poder lograr reiniciarse. Tenían tiempo, si el que atacaba, si el que defendía, pasaba cierto tiempo y no le hacía nada, ganaba él. Si el que atacaba le apagaba la computadora, y le apagaba la computadora. Después le explicó lo que había hecho, pero básicamente encontró una vulnerabilidad en Windows que el otro no pudo tapar. Yo una vez en una fiesta y estaba sirviendo como de nube a un compañero porque no le servía la máquina, era de bajo recurso la máquina, y estábamos haciendo un examen. Resulta que después del examen me olvidé que le estaba prestando a mi máquina, apagué mi equipo y ya no podía cerrar. Creo que ya. 167. Ya va. Fíjense que es muy rara las situaciones en las que nosotros tengamos que hacer este proceso de habilitar el servidor. La recomendación, o mi recomendación siempre es que mantengamos la conexión local y que la manera en que hagamos el proceso de exponer la información hacia la base de datos es que utilicemos en este caso una API. Ahora, ¿cuándo pueda suceder este proceso? Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestros servidores tenemos separados los servicios. Imagínense que, por ejemplo, es muy común que cuando tenemos servicios publicados en la nube, pues tengamos una máquina que sea nuestro servidor web, tengamos otra máquina que sea nuestra máquina virtual, digamos nuestro servidor de base de datos, entonces son dos computadoras diferentes. Entonces ahí sí es necesario habilitar este proceso. Pero mientras todos los servicios estén en una sola máquina, pues hay que mantenerlo local. ¿Okay? Y por otro lado, pues no habilitemos el 0.0.0.0, sino que hagámoslo sobre rangos específicos de inglés a los cuales van a tener acceso para evitar esos inconvenientes. Y por sobre ese archivo cargar el puerto. Y ya. Habría que configurar otra cosa. No, si usted quiere cambiar el puerto, en ese archivo cambia el puerto y ya no va a ser el 27.017, puede ser cualquier otro puerto. Acuérdense que tenemos 65.065. Y los puertos más comunes que los hackers revisan, creo que llegan como hasta el 20.000. Del 20.000 en adelante, digamos que es un rango en donde muchos no se toman la molestia de revisar. Sin embargo, pues ahí hay servicios que nosotros podríamos colocar.
Ahora, no significa de que no estén más expuestos. El hecho de que pongamos un puerto arriba nada más es un pequeño, digamos, ajá, pero de ahí por lo demás, pues siempre vamos a estar expuestos. Bien, hablemos ahora de la última parte que quiero que toquemos en la parte administrativa. Hablemos de las copias de respaldo. ¿Okay? Hablemos de copias de respaldo. ¿Cuál es la importancia de las copias de respaldo, principalmente cuando trabajamos con bases de datos? ¿Tendrían hacer copias de respaldo en gestores relacionales? Sí. Bueno, generamos script. ¿Un script? Ajá. Para importar el esquema con los datos. Ok, ¿eso lo hicieron en? SQL. En SQL Server, por ejemplo, tiene una característica muy interesante, pero eso se hace con las licencias pagadas. Las licencias gratuitas no lo tienen. Pero la licencia pagada ustedes pueden colocar un agente. Ese agente ustedes le pueden configurar, por ejemplo, le pueden hacer configuraciones de copias de respaldo periódicas y incrementales. Significa de que, por ejemplo, yo le digo que quiero copias de respaldo todos los días a las 10 de la noche y todos los días a esa hora me voy a estar revisando dichas copias de respaldo. Yo voy a poder ir a revisar esas copias de respaldo para cada uno de los días que correspondan. Y todo es automático a través de la gente. Entonces, él se encarga de realizar todo ese proceso. La ventaja de que nosotros podemos configurar todas esas copias sobre una o todas las bases de datos que tengamos en nuestros servidores y desde ahí podemos tener acceso a eso. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, ¿cuál es la necesidad de las copias de respaldo? Sabemos, por ejemplo, que la información que nosotros guardamos está almacenada en discos físicos. ¿Okay? Significa de que si en un punto dado cualquiera de esos discos falla físicamente, entonces perdemos toda la información. ¿Cómo hacemos entonces para recuperar esos datos? Ese es por una parte, cuando hay daño físico. Por otro lado, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos algún individuo, un tercero, que intenta o logra acceder a nuestra información y logra borrar todos los datos que tenemos en nuestra base de datos? ¿Cómo hacemos para poder respaldar o recuperar esa información que esa persona pudo afectar? Puede suceder también, por ejemplo, y esos casos se han dado, que nosotros, digamos, en el sistema tenemos físicamente opciones que permiten eliminar registros, imagínense, que permiten eliminar clientes, por ejemplo, y algún empleado tiene esa potestad de eliminar un cliente y por accidente lo eliminó. O sea, ese día estaba desconcentrado, dormido, lo que sea, le dio clic al botón de eliminar y eliminó un cliente importante. Y dentro de los procesos, pues nosotros que le hemos colocado, probablemente ese cliente elimina todo su historial, toda la información que tiene almacenada de ese cliente. ¿Cómo hacemos para recuperar esos datos si ese fue el caso? La única manera es acceder a copias de respaldo. La única forma es acceder a esas copias de respaldo. En el caso del MongoDB, en alguna medida se convierte un poco más complejo, porque acuérdense que MongoDB viene configurado para que pueda ser instalado dentro de un clúster. Significa que varias computadoras pueden tener almacenado físicamente toda la información que nosotros estamos manipulando a través de MongoDB. Entonces, respaldar la información muchas veces se convierte en un proceso más complicado cuando las aplicaciones son muy robustas. MongoDB fue creado como una base de datos para manejar grandes volúmenes de información en crecimiento, como le habíamos hablado, en crecimiento horizontal. O sea, lo que hacemos es agregar más computadoras al clúster y eso agrega más potencia de hardware, pero al proceso de respaldo se le torna un poquito más complicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el caso de MongoDB, por ejemplo, si utilizamos servicios en la nube, como Mongo Atlas, que es uno de los servicios que se encuentran para que ustedes puedan respaldar información, eso ya tienen herramientas gráficas muy fáciles de utilizar, en donde ustedes pueden configurar cada cuánto se pueden realizar esas copias de respaldo. Entonces, ahí no es necesario pues, hacer mayor trabajo. Básicamente creamos nuestra base de datos, configuramos nuestro clúster, y dentro de ese clúster hay ciertas opciones que dicen, mire, respáldeme la información cada día, respáldeme la información cada hora, por ejemplo. Él automáticamente va guardando esos datos directamente en sus servidores. Y como son servicios de la nube, ni siquiera tenemos que preocuparnos si esos datos son permanentes o no. Si sucede algo en su infraestructura, ellos tienen procesos de respaldo muy avanzados que nos permiten en alguna medida poder recuperar siempre los datos. Ese es en el caso que tengamos nuestra información almacenada en Mongo Atlas, por ejemplo. Si lo tenemos almacenado en algún servicio en la nube, como AWS, como Azure, como Google Cloud,
u otras, existen también herramientas, por supuesto pagadas, que ustedes pueden descargar y desde ahí poder administrar también las copias de respaldo. ¿Okay? Esa es otra alternativa. Pero si tenemos nuestro propio servidor, compramos, digamos, en la nube un VPS y ahí instalamos MongoDB y desde ahí nosotros administramos todos nuestros servicios, entonces el proceso de respaldo sí lo tenemos que configurar nosotros por nuestros propios medios. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. El proceso de respaldo que vamos a hacer ahora es aprender a respaldar la información sobre bases de datos que relativamente son pequeñas, no son grandes cantidades de información. Cuando sean grandes volúmenes de datos, pues olvidémonos de eso y utilicemos herramientas mucho más avanzadas. Lógicamente, si tenemos grandes volúmenes de información, pues tendría que haber presupuesto para poder, en este caso, pagar un servicio como este. ¿Okay? Ya vimos en clases anteriores que podemos, por ejemplo, recuperar datos que están en formato JSON haciendo uso del Mongo Import. ¿Recuerdan? Es una manera de restaurar información, pero la diferencia es que lo que obtenemos ahí son datos en formato JSON. Pero, ¿cómo se guarda la información en las bases de datos? ¿En qué formato se guarda? Internamente. En JSON, que es en formato binario. Entonces, la manera de poder recuperar los datos, de poder respaldar los datos de manera más fiable es utilizar el formato JSON, porque el formato JSON ocupa más volumen de información, es muchísimo más grande, va a generar un respaldo muchísimo más complejo. Sin embargo, el formato JSON va a ser un formato más liviano. Entonces, la manera de respaldarlo de manera más práctica es utilizando el formato JSON. Para eso, utilizamos un comando desde la línea que se llama MongoDoom. ¿Okay? Este es el que vamos a utilizar para realizar copias de respaldo. Ahí, si se dan cuenta, así como vimos el comando Mongo Import, hay un comando que se llama Mongo Export, que ese lo que va a hacer es exportar la información, pero en formato JSON. ¿Okay? Pero nosotros lo que necesitamos es crear una copia de respaldo que sea más concluyente, que sea más fácil de recuperar. La ventaja que tenemos con el MongoDoom es que con este vamos a incluso almacenar o vamos a poder recuperar la información de los índices que hayamos diseñado. ¿Okay? Mientras que con Mongo Export no. ¿Cómo se utiliza MongoDoom? Lo primero que vamos a hacer en nuestro caso es crear una carpeta donde vamos a guardar los respaldos. Vamos a crear una carpeta que le vamos a llamar backup. ¿Okay? Vamos a crear una carpeta que le vamos a llamar así, le vamos a llamar backup. Bien, y de manera predeterminada, MongoDoom, si ustedes le ponen MongoDoom y le dan Enter, él va a hacer una copia de respaldo de todas las bases de datos que tengamos almacenadas dentro de Mongo. Pero para que eso funcione, no debemos de tener activado el proceso de credenciales. Si ahorita le dan Enter, le va a dar error, porque tenemos habilitadas las credenciales. Si no tenemos habilitadas las credenciales como lo teníamos al inicio, solo con poner MongoDoom respaldamos todo, excepto la base de datos que se llama local. ¿Se acuerdan que hay una base de datos del sistema que se llama local? Excepto esa base de datos. De ahí todo el resto debe de ser almacenado. Por otro lado, también cuando hacemos procesos de respaldo, hay ciertos permisos que debemos de tener habilitados. Uno de ellos es el define, o sea que podamos hacer procesos de listar información de las colecciones. Debemos de tener permisos hay un permiso específico que se llama de backup para poder recuperar datos y los permisos de listar colecciones. Esas cosas debemos de tenerlas habilitadas para que funcionen. En este caso, lo primero que vamos a hacer nosotros es respaldar específicamente una base de datos. Como les decía, si lo dejamos así, me respalda todo. Pero vamos a hacer el ejercicio primero de hacerlo con una base de datos y más adelante vamos a ver cómo lo haríamos para toda la base de datos completa. Los parámetros son muy similares. Aquí lo primero que tenemos que hacer es ponerle el primer parámetro, que sería el host. Para nosotros sería localhost. Estos son opcionales. Si yo no le pongo el host, entonces él automáticamente determina que lo que voy a hacer es utilizar el local. Pero si lo quiero hacer, por ejemplo, con una máquina remota, como en el caso de ustedes,
que se pudieron conectar a mi máquina, entonces sí debo de colocarle el parámetro host para ir a recuperar la información que tenemos al otro lado. Luego le podemos agregar el menos port para decirle que es el 27017, que en este caso sería el puerto. Después de eso debemos utilizar el parámetro username y decirle que el usuario que vamos a utilizar es el usuario católica, y vamos a utilizar el parámetro password y decirle que el password también es católica. Y debemos de utilizar también el parámetro authentication database para decirle que la base de datos a la que pertenece el usuario que nos vamos a autenticar es justamente la base de datos admin. Y después de eso le vamos a agregar nuestra base de datos. Tenemos ahí una que se llama mflix, entonces le vamos a poner igual mflix. ¿Ok? Si quisiéramos respaldar específicamente una colección, le podríamos colocar collections y decirle la colección que yo quiero respaldar. Si le damos a Enter, ahí empieza a hacer el proceso de respaldo. Tenemos categorías, países, movies y comentarios. ¿Okay? ¿Qué hizo? Pues hizo algo por ahí, pero no sabemos qué hizo. Si yo le doy un LL, van a notar que aquí esa carpeta no existía. Esa carpeta no existía. Cuando la creamos no existía. ¿Okay? Si entramos a esa carpeta que se llama Doom, van a notar que dentro de esa carpeta tenemos un mflix. Y dentro de ese mflix, si entramos a mflix, van a notar que dentro de mflix vamos a tener varios archivos con extensión .bison. Esos archivos con extensión .bison es justamente los archivos que nosotros acabamos de respaldar. Si yo, por ejemplo, quiero ver el de category, digamos, el de categorías.bison, le puedo poner un cat categorías.bison y eso es lo que tiene categoría. Ese es el contenido. Si se dan cuenta, pues es un valor que no se comprende mucho, es un valor que se encuentra en formato binario. ¿Okay? Eso es lo que respaldó. Esa información es la que nos acaba de generar el archivo que acabamos de el archivo de MongoDoom que acabamos de utilizar. Básicamente ha utilizado esa información para respaldar. Veamos ahora, ya que lo respaldamos, ¿a todos se respaldó? ¿Sí? No lo creo. Sí, sí. No lo creo. Ah, el archivo que usamos. Bien. Ya que está respaldado la información, regresemos entonces a la carpeta original. Regresemos a backup. ¿Okay? Y conectémonos ahora a MongoSH. Ahorita ya está respaldado ya está respaldado, entonces vamos a entrar como católica. Bien, ya que entramos acá, pues ahí tenemos mflix que ya está respaldada, entonces lo que vamos a hacer es eliminarla. Imaginemos que pues por alguien travieso vino y entró a mflix
y pues ahí le dio la opción drop database. ¿Ok? Imaginémonos que la quería eliminar y le damos enter. Ahí nos va a dar un pequeño mensaje de error. Si se dan cuenta, ahí dice de que no es posible que nosotros podamos eliminar justamente la base de datos que se llama mflix porque no tenemos los permisos. ¿Okay? Justamente el permiso de eliminar bases de datos no está otorgado para el usuario admin. Pero como nosotros somos admin, nos lo podemos agregar. Lo que vamos a hacer es hacernos root. Vamos a irnos a admin y en admin le vamos a poner db.rand. Hay un comando que se llama roles to user. ¿Se acuerdan que usamos ese comando? Grant roles to user. ¿Qué es lo primero que colocamos? El usuario. El usuario que le vamos a otorgar los permisos se llama Católica. Y luego los roles. El rol que vamos a colocar en ese caso es, nos vamos a hacer roots, porque ese pues puede hacer de todo. Entonces le vamos a poner root a la base de datos, que en ese caso sería admin. Si se dan cuenta con los permisos, incluso al eliminar la parte de la base de datos está protegido. Solo debería de hacerlo el usuario administrador. Los archivos se guardan en formato JSON, pero digamos la conexión con .json, pero yo decía con metadatos.json. Ahí están guardados los índices, la información que está generada sobre esos datos. Por eso le decía que es mucho más práctico hacerlo con MongoDB que con MongoExport, porque en MongoExport solo voy a exportar los datos en formato JSON. Pero cuando los recupere, así como lo hicimos nosotros con el Mongo Import, no traigo los índices. Sin embargo, con este sí, en los metadatos no solamente están los índices, sino que todo lo relacionado con lo que tenga que ver con la parte de la colección. Bien, si le damos Enter, ya tenemos el rol, por lo tanto ya me puedo ir a mflix y ahora sí ya le puedo poner db.drop database y nos borramos mflix. ¿Okay? Alguien por accidente borró mflix y nos llaman a nosotros a la medianoche y nos dicen, miren, no podemos accesar a la base de datos donde están las películas. Y vamos nosotros y empezamos a revisarlo. El problema de ese punto es, ¿qué pasa si no tengo respaldos? ¿Se imagina? ¿Qué pasa si uno llega y le dice, mire, pero no hice un plan de respaldo? No hay manera de que lo podamos jugar porque no hice respaldos y ya la base de datos tiene sus años de estar funcionando. Entonces, pues en lugar de decirle no tengo respaldo, pues le dice, mire, le traigo mi carta de regreso. Porque no pude hacer, no hice esa parte que le correspondía. Eso es lo que debe de hacer un administrador de base de datos. Un administrador de base de datos debe de controlar toda esa parte de la información, los permisos, las estructuras de la base de datos, los respaldos y los procesos de restauración. Tiene que estar pendiente de que los respaldos se realizan de manera correcta y que van a estar accesibles. Entonces, ahora que ya lo borramos, si revisamos y le ponemos show dbs, van a notar que mflix ya no existe. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar los datos? Pues para eso vamos a utilizar el otro comando que se llama mongo restore. ¿Okay? El mongo restore necesita siempre los mismos parámetros. Yo le puedo poner el --host, también es opcional. Le ponemos localhost, el --port, en donde le ponemos en este caso el 27017 y el usuario, que en este caso sería --username, en este caso sería católica, --password, que en este caso sería también católica, y el --authentication database,
igual admin, y eso es todo. Y si le damos enter, él de manera predeterminada va a ir a buscar en mi ubicación actual, por eso estamos dentro de la carpeta backup, en mi ubicación actual va a ir a buscar una carpeta que se llama Doom, porque es la que originalmente generó. ¿Okay? Entonces ahí va a ir a buscar esa carpeta. Si no existe una carpeta Doom, me va a generar error. Pero a partir de esa carpeta es que él empieza a hacer el proceso de restauración. Se supone que ya lo restauró, ya restableció los datos. Si ahora vamos y revisamos con MongoSH, y le damos show dbs, ahí se encuentra mflix. ¿Okay? Y si le damos use mflix y le damos show collections, ahí están las colecciones. ¿Okay? Y si le damos db.movies.getIndexes, ahí están los índices. Entonces hemos restablecido la copia completa de la base de datos MFlix. Ya podemos estar tranquilos. Cada cuánto tiempo se aconseja. Ese es lo importante y es una decisión muy crítica que debemos de considerar. Porque si imaginan, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo clásico, en el caso de Amazon, en el caso de la tienda de Amazon, ¿cada cuánto sería el respaldo? Vean que hay, por ejemplo, copias de respaldo, en el caso del Mongo Atlas, que se llaman snapshot. Snapshots son como tomarle una fotografía del punto exacto en el que nosotros hicimos la captura. Es un snapshot, como una captura de pantalla. Entonces, esos snapshots ustedes pueden programar en Mongo Atlas para que se ejecuten cada minuto, cada segundo. Eso hace que, por ejemplo, la diferencia entre el tiempo de producción y el último snapshot sea muy mínimo. Y si algo sucede, yo puedo regresar en el tiempo, en una fotografía de cómo estaba mi base de datos en el tiempo. Entonces, para esos recursos, lógicamente, Amazon tiene que invertir en proteger su información y ellos sí, ¿verdad?, utilizan este tipo de respaldo para poder tener información en un periodo de tiempo muy corto. Eso lógicamente requiere capacidad de almacenamiento porque cada snapshot lógicamente es una capacidad muy grande de almacenamiento de lo que va a ocupar dependiendo del tamaño de la base de datos y ocupa muchos recursos de parte del lado del servidor. Eso ya es de pago. Sí, en el caso de Atlas es pagado. Ustedes pueden hacer snapshot aquí programados si utilizan, por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si les mencioné alguna vez. En el caso de las particiones, un servicio de Linux que se llama LVM, o no sé si lo vieron, el Logical Volume Manager, no sé, creo que se traduce. Ese, de hecho, cuando ustedes instalan un Ubuntu, automáticamente les crea un LVM. Ese es un manejador de discos que le permite, por ejemplo, crear un manejador de volúmenes de disco que le permite, por ejemplo, tener varios discos en su computadora como que si fuera uno. Ustedes pueden tener 4 discos, algo parecido al RAID, a los arreglos. Si han visto un poco del RAID, los arreglos, algo parecido a eso. Ustedes pueden tener 3 discos duros, por ejemplo, en su máquina y no están separados, sino que es un solo, lógicamente solo un disco, pero físicamente son 3. Y el LVM se encarga de distribuirlos. Entonces, el servicio de LVM puede crear snapshot. Ustedes pueden estar capturando el estado de su disco duro en algún punto dado. Imaginemos que los datos de MongoDB nosotros los tenemos almacenados en un LVM, un arreglo de discos. Entonces podemos hacer un proceso que capture cada cierto periodo de tiempo el estado del disco. Vamos a tener el estado de nuestra base de datos. Eso lo podemos hacer vía no es pagado. Eso es para ejecución de configuraciones nuestras. Podemos hacerlo en el caso con el LVM. Si no, pues tendríamos que programar, en este caso el MongoDoom, para que ese se ejecute cada cierto periodo de tiempo. La pregunta es, ¿cada cuánto lo debo de hacer? La respuesta me la va a dar cuando yo resuelva mi problema de cuánto estoy dispuesto a perder.
¿Okay? Imagínense, por ejemplo, una empresa que factura. Hablemos de una empresa que vende productos y factura todo el día. Entonces, si yo pongo respaldos todos los días a las 10 de a la medianoche, por ejemplo, pongo respaldos a la medianoche, significa de que si sucede algo el siguiente día a las 10 de la mañana, lo que yo probablemente perdí, si el local abre a las 8 de la mañana, lo que yo probablemente perdí es la información que se manipuló de las 8 a las 10 de la mañana. Esa es la información que perdimos, porque yo tengo un respaldo de la medianoche. Entonces, de la medianoche puedo recuperar toda la información y de las 8 a las 10 no tengo. Entonces, puedo recuperar, tengo esa posibilidad de decir, voy a digitar todas las facturas o todos los movimientos que se generaron de las 8 a las 10. Si eso es viable, entonces puedo hacer respaldos diarios. Pero si es una empresa que tiene mucho movimiento, entonces no. Puedo decir, pues yo necesito estar haciendo respaldos cada media hora, por ejemplo. Cada 10 minutos, por decir algo. O sea, dependiendo del movimiento y la cantidad de datos que yo quiera perder. Si es, por ejemplo, una empresa en donde facturamos 2 veces al día, una vez al día, una empresa grande, pero sus facturas son por gran montos grandes, pues no, pues ahí puedo hacer una diaria y no me va a dar problema. ¿Okay? Si es, por ejemplo, en el caso de las notas, imagínense. Las notas, ¿cuándo es cuando hay más tráfico de información? Cuando llega el final de cada periodo. Entonces, ¿cuándo es donde debo de tener respaldos más frecuentes? En ese momento. De ahí durante todo el periodo no se mueve. Entonces, podría tener respaldos diarios durante todo ese periodo, pero en el momento donde haya más movimiento, puedo programar respaldos mucho más frecuentes. Entonces, el punto donde debe de ser es qué tan dispuesto estoy a perder información. Por eso les ponía el caso de Amazon. Amazon es un tráfico exagerado. Entonces, ellos deben de tener captura de pantalla o deben de tener, snapshot en un periodo de tiempo muy reducido para evitar perder datos como eso. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Adicional a lo que hemos visto con utilizar el comando MongoDoom, les decía que también podíamos hacer un proceso para respaldar todas las bases de datos. Para respaldar todas las bases de datos. ¿Cómo hacemos para respaldar todas las bases de datos? Al mismo comando que utilizamos hace un momento, que se llama MongoDoom, lo que tenemos que hacer es quitarle este parámetro "-db", y eso haría que respalde toda la base de datos. Y puedo hacer también lo siguiente. Le puedo poner un "-out" y decirle cómo se va a llamar la carpeta donde se va a realizar ese respaldo. Por ejemplo, yo le puedo agregar aquí la palabra Doom y decirle 01, por ejemplo. Doom 01. ¿Okay? Y eso significa que el respaldo que vayamos a realizar se va a ejecutar sobre la carpeta que se llama Doom 01. Si lo ejecutamos, van a notar que ahí empieza a hacer respaldo de todo, de School, Airbnb y todas las bases de datos y todas las colecciones que tengamos dentro de nuestro servidor. Entonces es un respaldo un poco más completo. Ahí le ponemos nada más el "-out", de ahí todos los parámetros igual y respalda toda la información. Veamos si creó la carpeta. La carpeta que se creó, vean, ya no dice Doom, sino que ahora dice Doom 01, significa de que el respaldo ya está creado sobre esa carpeta. Y ahora sin ningún problema puedo entrar a Doom 01 y ahí puedo revisar y vean que ahí tenemos todas las bases de datos. Admin, que es la principal, Airbnb, Almacén, Mflix, School, todo el resto que tenemos acá. Este soy Luis. Yo soy me extrañaba. Stores y Where, por ejemplo. Incluso tenemos la de test. Pero si se dan cuenta, la que no se respaldada es local. Local si no se encuentra respaldada. Eso sí no hace respaldo interno. Pero de todas las demás, si ahí se encuentran totalmente respaldadas. Es una base de datos, es una base de datos de sistema. Entonces no necesita respaldarlo. Se reconstruye cuando nosotros recuperamos la información. ¿Okay? Bien. Para recuperarlo, pues haríamos el mismo proceso. Pero quiero que veamos algo más.
quiero que veamos algo más. En el proceso de respaldo que nosotros hacemos acá, hay un pequeño detalle. Si yo lo dejo de esta manera, bueno, lo voy a quitar. Si yo en un momento dado dejo mi consola abierta y viene alguien y escribe history, se va a dar cuenta que aquí yo usé el comando mongodum, lo hice a este host, lo hice a este puerto con ese usuario y tengo el password. Como que el password está visible. Entonces, eso en el historial es un poco más complicado de bueno, tendría que eliminar el historial para que ya no lo puedan ver. Existe una manera en la que yo puedo colocar esa autenticación, la puedo colocar de manera oculta, digamos, o al menos que no sea visible para cualquier usuario que vayamos a utilizar. Podemos crear un archivo de configuración donde podemos colocar todos esos parámetros. Le voy a colocar al archivo config. Y normalmente se le coloca extensión .yam, es config, extensión .yam. Y en ese archivo config extensión .yam, se lo voy a colocar para que lo vean, es nano config extensión .yam. En ese archivo yo puedo colocar un parámetro que se llame password, espacio, ese es importante el espacio, y luego la contraseña. ¿Okay? Password, espacio, y luego la contraseña. Ahí puedo poner todos los parámetros. Puedo poner password, puedo poner el host, puedo poner el puerto, puedo poner el username, puedo poner todos los parámetros que tendríamos colocados en el otro extremo, si yo quiero. Pongámosle de una sola vez el username católica. Y el otro era el authentication database admin. Puedo ponerle de una sola vez el host. En este caso sería localhost. Y el puerto. En este caso sería el 27017. ¿Qué más le agregamos? Dejemos solamente eso. ¿Cómo? ¿Por qué extensión ya? Normalmente los archivos, puede ser cualquier extensión, pero por ejemplo los archivos de configuración en los servicios de JavaScript le ponen JavaScript. Se le puede poner cualquier extensión. Tiene un significado, no recuerdo ahorita de dónde viene Java, pero sí tiene significado. Yep. Lo guardamos. Y ahora, como ya tenemos esa configuración, en nuestro proceso de respaldo, por ejemplo el que hicimos hace rato de respaldar toda la base de datos, ya podemos quitar este Authentication Database, podemos quitar el password, podemos quitar el username, podemos quitar el puerto, porque ya no lo necesitamos, y solamente le agregamos al final config igual y le ponemos el archivo que en ese caso se llamaba config.yam. Y aquí para que realice respaldo en lugar de doom01 le vamos a poner doom02. Entonces ya es más reducido. Y ya no dejamos listo el password. Esa es la parte más importante. ¿Qué le dio? Dice que error parciando el comando en la línea 2.
Déjenme ver qué le falta. Probémoslo solo con el password. La idea es ocultar el password. Vamos a quitar todos los demás parámetros. Y dejemos solo el password. Y para probarlo, lo que hacemos nada más es quitar aquí el password. Y agregamos el parámetro --config igual config.yam. Déjenme ver si funciona. Ahí sí funcionaba. Así. Ahí ya no tenemos disponible password visualmente, sino que ya está. Ahora, nosotros no vamos a estar todos los días a la medianoche conectados al servidor y ejecutando ese comando. En ese día se conecta y justo ese día sucede algo, como suele pasar. Entonces, ese proceso debemos de tratar de automatizarlo. Debemos de tratar de alguna manera de hacer copias de respaldo, pero que ese proceso sea automático, que él de manera interna realice el proceso de copias de respaldo. Para eso, en el caso de Linux, lo que podemos hacer es utilizar tareas programadas. Hay un servicio dentro de Linux que se llama Crontab que permite realizar justamente ese proceso. Para eso debemos de crear un archivo o un script en Linux que me permita realizar esa parte de la copia. Vamos a copiar justamente esto para que no lo tengamos que digitar de nuevo. Seleccionenlo, la última instrucción que ejecutamos y copienla. Ya. Y ahora que la copiamos, pues vamos a crear un script. Vamos a poner al script, le vamos a poner respaldo.sh. ¿Okay? Vamos a crear, este es un script de Linux. El script de Linux normalmente empieza con especificarle cuál es la terminal que vamos a utilizar para ejecutar el script. Generalmente la más común es bash, así que ponemos bash. Esto es como que lo hiciéramos manualmente, como que hiciéramos todos los comandos necesarios para poder realizar la copia de respaldo. Entonces aquí le vamos a poner el comando cd para entrar al directorio. Vamos a entrar a la carpeta home,
a la carpeta católica y a la carpeta backup. Cuando ya estemos dentro de la carpeta backup, otra cosa interesante es que el nombre de la copia de respaldo que vayamos a hacer sea incremental, que digamos sepamos qué copia de respaldo tuvimos hoy, qué copia de respaldo hicimos ayer, y yo pueda regresar a cada una de las copias de respaldo en el día que corresponda. Si lo hacemos como lo teníamos hace rato, todas las carpetas se van a llamar DUM01. Y eso significa de que todos los días se va a sobreescribir. Y la última copia de respaldo que yo tendría sería, por ejemplo, la de ayer, a la medianoche. Pero ¿qué pasa si yo quiero recuperar algo que lo tenía la semana pasada? Entonces, ¿cómo voy a hacer para regresar en el tiempo? Para hacer eso, pues vamos a generar copias de respaldo por nombres de carpetas diferentes, partiendo de la fecha. En el caso dentro de Linux, existen algunas instrucciones que me permiten, en este caso, recuperar la fecha. Aquí le voy a poner, lo voy a recuperar en el formato del año, el mes y el día. Y el día no es igual, es más. Este espacio después del dates es importante. Si no se lo ponen, te va a dar error. Sintaxis. Es parte de la sintaxis de la HTML de Bash Script, perdón. En la terminal de Linux. Bien, ahora que ya hicimos este proceso, pues ya puedo pegar lo que hicimos hace rato. Aquí ya le vamos a poner siempre la misma instrucción. Vean que voy a utilizar el comando mongodum. Le puedo colocar todos los parámetros. Esto puede ser en otro servidor. Por lo tanto, yo aquí podría poner un host y colocarle la IP, el puerto, el username, que en este caso sería católica, la autenticación admin, el config, pues bueno, vamos a utilizar el config.yam. Y para el caso de la fecha, yo le voy a poner doom. Y le voy a agregar la fecha. Sería así, dólar fecha. Significa que la carpeta que me va a crear va a ser el doom y le va a agregar 2023 05 02. Y aquí arriba está mal. Aquí arriba es dólar. Así. Después de fecha y ahí termina. Dólar fecha y ahí termina. ¿De los parámetros? No. El orden de parámetros es fuerte. Bien, con eso ya tenemos listo el script. Ese es un simple script que me va a permitir ejecutar ese mongodum cada cierto periodo de tiempo y que va a hacer justamente ese proceso. Importante, si mi servidor, digamos esta es mi máquina servidor, y en esa máquina yo hago el script y ahí se guardan los respaldos y se daña el disco, ¿qué creen que va a pasar? Se va a dañar los datos originales y se va a dañar el respaldo. ¿Okay? Así que los respaldos deberían de estar guardados en una ubicación diferente. ¿Okay? Podría ser incluso en el mismo servidor probablemente, pero en un disco distinto. Siempre corremos el riesgo, porque puede hacer que la máquina por algún motivo dañe los discos. Así que lo más recomendado es que esté en ubicaciones diferentes. Mi recomendación es que esa información se vaya a la nube. ¿Okay? Que esos archivos se vayan directamente a un servicio en la nube, como puede ser Google, los servicios gratuitos que tenemos, Google Drive o OneDrive o cualquier otro servicio, pueden usar Mega incluso para guardar información. Para servicios más profesionales pueden utilizar, por ejemplo, en Amazon se encuentra un servicio que se llama S3, que es un almacenamiento en la nube. En Google Cloud hay un servicio que se llama Google
Pero si ustedes entran a Google Cloud, hay un servicio específico para almacenamiento, lo mismo tiene Azure. Entonces, esos son servicios permanentes. Si algo sucede, pues lo subo a la nube y yo sé de que los respaldos están en la nube y probablemente están en mi disco. ¿Okay? Para subir esa información, pues ahí sí tendríamos que documentarnos con los diferentes servicios para que podamos automatizar el proceso a través del script. Aquí lo vamos a hacer a nivel local. Bien, aquí ya tenemos listo el script. Probemos si funciona antes de que otra cosa suceda. Lo guardamos, lo cerramos y si yo le digito o listo los archivos, se van a dar cuenta que el archivo respaldo.sh se encuentra Java, pero ¿qué permisos tiene? Tiene permisos de lectura, de escritura y nada más. Significa que este script no es ejecutable. En Linux, para que sea ejecutable, tengo que darle permisos de ejecución. Para darle permisos de ejecución, usamos el comando chmod +x y le ponemos el archivo que se llama respaldo.sh. Con eso ya le damos permisos de ejecución. Si ahora le pongo que me los liste, van a notar que aparece de colorcito verde. Y los permisos dicen RWE, que significa que tiene permisos de lectura y escritura. ¿Cómo ejecutamos el script? Bueno, pues ahora le puedo poner // respaldo.sh, así // respaldo.sh, y si le dan enter, ahí se ejecuta el script. Y ahora si le damos LL, vean que aquí tenemos un archivo, una carpeta que se llama Doom 2023-0503, que se ejecutó a esta hora. Mañana vamos a tener un Doom 2023-0504. Cuando la máquina ya está el siguiente día. Y así sucesivamente. ¿Okay? O sea, vamos a tener copias de respaldo de cada uno de los días en carpetas distintas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacemos que ese proceso se automatice? Ya vimos que funciona. Borremos esa carpeta que acaba de generar porque si no, no vamos a saber que funciona. Le vamos a poner un rm menos rf Doom 2023-05. Con eso nos borramos la carpeta. La vamos a borrar porque queremos ver si el proceso automatizado funciona. ¿Cómo lo programamos? Hay un comando que se llama crontab -e que me permite programar en Linux o agregar en Linux tareas programadas. Si ustedes escriben crontab -e y le dan enter, le va a preguntar inicialmente cuál es el editor de texto que les gustaría utilizar. ¿Okay? Si es la primera vez que lo van a usar. Si no, automáticamente se los abre. Aquí me dice que los editores de texto que tengo disponibles es Nano, Vim y Ed. Pues el más fácil de usar es Nano. Entonces pongámosle Nano. Si quieren sufrir, pueden usar Vim. Digitamos Nano y entramos a las tareas programadas. En las tareas programadas, aquí es bien sencillo programarlo. Yo le puedo decir específicamente en qué fecha o en qué día, en qué hora quiero que se ejecute ese comando. Antes de eso, averigüemos cuál es la hora. Démosle control X y salgámonos y averigüemos qué hora tenemos. Este tiene las 2 de la mañana con 7 minutos. Se los vamos a programar a las 2 y 10. ¿Okay? La mía tiene las 2 y 7, ¿la de ustedes? 2.7, todos tienen horario UTC. Entonces pongámosle otra vez crontab -e y aquí le vamos a decir que nosotros queremos que al minuto 10 con espacio, a la hora 2, ahí le estamos diciendo a las 2 y 10 de la mañana, queremos que se ejecute, ya les voy a explicar esos asteriscos, solo vamos a programar la tarea, que se ejecute un script que está dentro de home, que está dentro de Católica, dentro de la carpeta backup y que se llama respaldo.sh.
ese le dice que todos los días a las 2:10 de la mañana va a ejecutar ese código. Lo guardamos con control O y nos salimos con control X y vamos a ver, ahorita estamos a las 2:09 y si ejecuto, ahorita no hay ninguna carpeta, ¿ok? 2:09 con 27 segundos, o sea, casi. ¿Oh? En el a ver si funciona. Faltan 5 segundos. Ya. Y si le digito LL, ahí está la carpeta. ¿Ok? Entonces ahora, todos los días, a las 2 de la tarde, a las 2:10 de la mañana, se va a ejecutar esa tarea. Si yo lo puedo poner a la medianoche, sería a las 0 horas, a las 0 minutos, 0 horas, y todos los días a la medianoche se va a ejecutar ese reporte. Se le puso un asterisco ¿A qué? a- A cuando se le dan los permisos de ejecución. El asterisco significa que es un archivo, es ejecutable. ¿Preguntas? Con eso ya guardamos la copia de respaldo. ¿Qué nos faltaría? Hay librerías, por ejemplo, en el caso de Linux, ustedes pueden instalarnos un archivo que se llama, un comando que se llama zip, un paquete que se llama zip, y puede comprimir ese archivo, ya lo haría un archivo zip. Con ese archivo zip, que ahí podrían buscar, en ese caso, las librerías que tiene, por darles un ejemplo, Google Clouds, ya podrían subir ese archivo a la nube, a Google Clouds. No son gratis, Google Cloud no es gratis, Amazon S3 no es gratis, es pagado, pero son servicios estables. Y si quieren, por ejemplo, el cliente no quiere pagar y quieren hacer servicios un poco más baratos, Google Drive tiene... ¿Cuánto está el Google Drive? Creo que le da 10 o 5. ¿Cuánto le da de la 1? En OneDrive tiene un tera, por ejemplo. Imagínense un tera en OneDrive cuánta información pueden guardar. Entonces, eso le puede servir al cliente ya como respaldo. Pueden estar guardando la información en esos servicios en la nube y ustedes saben de que, aunque también están en su máquina local, también lo tienen en la nube. Y si algo sucede, ustedes le pueden decir con toda autoridad, formateen la máquina que tenemos respaldo. Bien, con eso terminamos la parte administrativa con respecto a MongoDB y pues ahora pasamos a la parte de hacerla funcionar. Así que eso lo vamos a empezar a ver el próximo